Buenos días, mi nombre es Yoleidy Álvarez de la sección Quinto 5 del Liceo María Briceño Iragorri. Hoy les vengo a exponer Sistema de Gobierno y el Holocausto. ¿Qué es la democracia? La democracia es una forma de gobierno del Estado donde el poder es ejercido por el pueblo mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas. El mecanismo fundamental de participación de la ciudadanía es el sufragio universal, libre y secreto, a través del cual se eligen a los dirigentes o representantes para un periodo determinado. Las elecciones se llevan a cabo por los sistemas de mayoría, representación proporcional o la combinación de ambos. ¿Qué es la dictadura? La dictadura es un sistema de gobierno o régimen gubernamental donde todos los poderes del Estado se concentran en un individuo, un grupo o un partido. El dictador no permite la oposición de sus acciones y sus ideas, tiene el poder y autoridad absoluto. Se trata de un régimen no democrático y autocrático. Se trata de un régimen no democrático y autocrático. Se trata de un régimen no democrático y autocrático, donde no existe la participación del pueblo. ¿Qué es fascismo? Como fascismo se denomina un movimiento y sistema político-social de ideología totalitaria, nacionalista, militarista y antimarxista, surgido en el siglo XX en Italia y difundido en otros países. ¿Qué es el nazismo? El nazismo, también llamado nacionalsocialismo o partido nazi, fue una ideología política surgida en Alemania luego de la Primera Guerra Mundial. Simultáneamente, el fascismo cobraba vida. Simultáneamente, el fascismo cobraba fuerza en Italia, Rumania, Bulgaria, España, Portugal y otros países de Europa. ¿Qué es el socialismo? El socialismo es una doctrina sociopolítica y económica basada en la propiedad y administración colectiva de los medios de producción con el fin de alcanzar una distribución más equitativa de la riqueza. ¿Qué es el comunismo? El comunismo es una doctrina política, económica y social que aspira a la igualdad de clases sociales por medio de eliminación de la propiedad privada de los medios de producción, la tierra y la industria. Suele clasificarse como una doctrina de ultraizquierda debido a la radicalidad de sus planteamientos. Biografía de Rómulo Betancourt, Sistema de Gobierno de la Democracia, presidente de Venezuela interno entre 1945 y 1948 y presidente constitucional entre 1959 y 1964. Nació el 22 de febrero de 1808 en Guarite, estado Miranda. Sus principales obras que realizó fueron en la educación. Se incrementó la matrícula escolar de los estudiantes desde preescolar hasta la universidad. Cultura. Fueron creados un total de 126 bibliotecas y 5 museos. Ambiente. Fueron decretados 3 parques nacionales, Yurubí, Yacambú y Canaima. Agua. El suministro de agua potable creció en 130 millones de metros cúbicos. Salud. Se incrementó en 5.318 camas la capacidad de los hospitales públicos. Algunos de los hospitales inaugurados fueron oncológico y pediátrico. Electricidad. La capacidad instalada de generación eléctrica aumentó 860 megavatios, con lo cual se duplicó y más la existencia hasta 1958. Murió en Nueva York, en Estados Unidos, el 28 de septiembre de 1881 a sus 73 años. Biografía de Marcos Pérez Jiménez, Sistema de Gobierno de Dictadura. Nació en Michalena, Estado Táchira, el 25 de abril de 1914. Siempre defendió el poder en Venezuela. Él decía que tenía que responder a la idea de gobernar con eficacia, en función del concepto de servir y hacer servir.
Atribuye responsabilidades al sector del Estado, en razón directa de jerarquía. Impone sentido de equipo a los organismos institucionales y administrativos y determina la necesidad de una doctrina a la cual debe ceñirse el gobierno para realizar los fines del Estado. Su gobierno fue una dictadura autoritaria y personalista, que silenció a las fuerzas de la oposición, prohibió algunos partidos políticos, como Acción Democrática, Partido Comunista de Venezuela, y limitó a Unión Republicana Democrática, que a la postre también pensaría a la clandestinidad. Cerró medios impresos que lo criticaron e impulsó la censura a la radio y la televisión. Murió en Madrid, España, el 20 de septiembre de 2001. Biografía de Benito Mussolini. Sistema de gobierno fascista. Nació el 29 de julio de 1883, Pedapio, Italia. Posteriormente quiso capitalizar el sentimiento de insatisfacción que se apoderó de la sociedad italiana tras el fin de la continuidad, debido a que Italia había obtenido muy pocas ventajas territoriales y económicas en el Tratado de Versalles. Pese a las grandes promesas de Francia y Gran Bretaña con las cuales se habían estimulado la participación italiana en la continuidad, ese descontento se manifestó de continuas huelgas y protestas de obreros y campesinos, a los cuales se unían veteranos retornados del frente de la guerra, ante lo cual Mussolini empezó haciendo un llamadito a la lucha contra los partidos de la izquierda, a los que enseñó como culpables de descalabro social. Para ello, Mussolini creó en Milán el 9 de octubre de 1919 grupos armados de agitación que constituyeron el germen inicial del futuro Partido Nacional Fascista en 1920. Él falleció el 28 de abril de 1945 en Italia. Biografía de Anton Dellez. Sistema de gobierno nazista. Nació en Alemania el 13 de junio de 1814. En marzo de 1918 fundó el Comité de los Trabajadores Líderes por una Buena Paz, opuesto tanto al capitalismo como al comunismo. En octubre de 1918 creó el Círculo de los Trabajadores Políticos, junto al periodista Karl Herrer, y nuevamente con él funda otro movimiento nacionalista llamado Partido Obrero Alemán, el 5 de enero de 1919. Este grupo tenía cerca de 40 miembros, pero Anton solo se reunía con un pequeño grupo de agitadores de cerveza. Anton fue el autor del folleto Mi despertar político, el cual leyó Adolfo Hitler una madrugada luego de asistir al Partido Obrero Alemán. Él muere en anonimato en Múnich. El 24 de febrero de 1942. Biografía de Henri de Saint-Simon. Sistema de gobierno socialista. Nació en París el 17 de octubre de 1760. Su obra más reconocida fue El Nuevo Cristianismo, en la que se declaró un representante de la clase obrera y afirmó que el objetivo del nuevo régimen social es lograr la liberación de esta clase. Con sus ideas superó el materialismo francés, dado que se consideró que la historia no está conformada por hechos concatenados por el efecto de la casualidad, sino que en cada proceso se da un progreso histórico específico. Además de los aportes que realizó a la concepción de la sociología y socialismo en general con su propuesta, además de los aportes que realizó a la concepción de la sociología y el socialismo en general con su propuesta de socialismo utópico o aristocrático, los postulados de Saint-Simon también resultaron invocados para su época en cuanto a la visión de la historia. Henri de Saint-Simon falleció en París el 19 de mayo de 1825.
Biografía de Karl Marx. Sistema de gobierno del comunismo. Nació el 5 de mayo de 1818 en Alemania. El legado de Karl Marx ha sido enormemente importante para el pensamiento económico y gran parte de sus principios siguen en continuo estudio e investigaciones. Sus ideas englobadas dentro del ideario conocido como marxismo han sentado la teoría de filosofía económica comunista. Finalmente, es importante recordar que Karl Marx apenas plantó el modo en que deberían organizarse el Estado y la economía socialista una vez conquistado el poder, lo que ha dado lugar a interpretaciones muy diversas. Como resultado, algunos de sus seguidores han optado por una rama socialdemocrática que promete salvaguardar las libertades políticas individuales. Este muere el 14 de marzo de 1883 en Londres, Reino Unido. Diferencias entre el socialismo y el comunismo. El papel del Estado. En primer lugar, el socialismo asume que el poder institucional debe regir el sistema económico y político de un país y regular la convivencia del sector privado. Por su parte, el comunismo establece que solamente el Estado debe contar con el control de los medios de producción como modo de lograr el crecimiento económico. La lucha de clases. Mientras que el socialismo entiende que debe regularse la convivencia entre ellas, el comunismo establece que es necesario su eliminación, llevando a todo individuo a una soledad igualitaria del Estado. Propiedad privada. El socialismo asume que la propiedad de factores de producción puede recaer en manos privadas y no solamente en el Estado. El objetivo de la economía nacional debe perseguir un control de recursos estatales igualitario y con carácter social. El comunismo, en cambio, establece un control estatal total de los mismos como forma de conseguir la igualdad social. Relación con el capitalismo. Mientras el socialismo se ha adaptado hacia modelos mixtos o de convivencia en entornos de libre competencia, el comunismo se opone firmemente a los modelos capitalistas y aboga por su eliminación en las naciones. Breve reseña histórica del Holocausto. El acontecimiento tiene orígenes muy antiquísimos. Su persecución comienza por motivos religiosos desde el cristianismo y el judaísmo, divergen en varias ocasiones bíblicas, si bien convergen en los orígenes de sus creencias. Ya en el siglo XX los judíos estaban ampliamente mal vistos y se les discriminaba incluso antes de la guerra. Millones de ciudadanos con costumbres o antecedencias judías vivían por todas partes de Europa. Sin embargo, eran ampliamente considerados como ladrones de la riqueza de otros países. Decían que solo era ciudadano alemán aquel que fuera de sangre pura y todo judío quedaba excluido de derechos. Para Hitler eran menos que humanos, enemigos políticos, homosexuales y discapacitados. También constituían una amenaza para la expansión alemana, y gitanos y negros eran considerados de sangre inferior. Antes de la deportación a los campos, los enemigos de la nación vivían asignados en guetos dentro de las ciudades alemanas. Y aunque lucharon, muchos no huyeron al ignorar el futuro que les esperaba en los campos. Viajaban en vagonetas de trenes, destinadas a transporte de ganado, sin ventilación y rodeados de sus propios desechos. Algunos no llegaban vivos. Al llegar a los campos se les esperaba por sexos y capacidad de trabajos. Se les rapaba la cabeza a los pies y eran obligados a vestirse con uniforme rayado y gris blanco. En cuanto a la alimentación, era escasa, lo que junto para no morir de hambre. Cuando dejaban de poder trabajar eran ejecutados. Las enfermedades más comunes eran la disentería, la malaria, el tifus y la tuberculosis, pero la muerte por asfixia en cámaras de gas
era la más mayor de causa de la mortalidad de los campos. Las personas morían asfixiadas con el gas Ciclón B en cuestión de 25 minutos. A partir de 1942, este proceso se aceleró con la solución final, que consistiría en el rápido asesinato en masa de mayor número posible de judíos. ¿En qué países fue el Holocausto y fue malo? El Holocausto se dio en los países Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda y Luxemburgo en mayo de 1940. El Holocausto fue malo porque representó el asesinato sistemático, dirigido por el Estado de más de 6 millones de personas por la Alemania nazi y sus colaboradores. La ideología nazi descubre el mundo como una lucha radical y en su núcleo central se encuentra la destrucción. La ideología nazi se describe el mundo como una lucha radical y en el núcleo central se encuentra la destrucción de todos y cada uno de los judíos. Millones de civiles inocentes fueron perseguidos y asesinados por los nazis. Pero la eliminación de los judíos se encontraba en el mismo centro de la política de los nazis, señalaba el comunicado del Museo del Holocausto. Si fuera presidente, ¿qué haría y qué sistema de gobierno utilizaría? Las escuelas públicas están los alumnos que no cuentan con suficientes profesores. Esta es una de las causas por las cuales los estudiantes no llegan a completar de manera adecuada todos los aprendizajes esperados del curso. El país tiene muchos profesionales desempleados que si fueran capacitados adecuadamente por el gobierno podrían resolver su situación enseñando en aulas a niños y a niñas. Invertiría en viviendas para ofrecer calidad de vida a quienes están en lugares riesgosos. Haría encuestas de todos los puntos donde más asaltos se registran para reforzar la seguridad en esos lugares. Establecería oportunidades de empleo para los jóvenes. También revisaría que la gente que trabaja en el Estado esté calificada. ¿Qué sistema utilizaría? Utilizaría el sistema de la democracia, ya que la democracia es como una forma de gobierno justa y conveniente para vivir en armonía. En una democracia ideal, la participación de la ciudadanía es el factor que materializa los campos, por lo que es necesario que entre gobernantes y ciudadanos establezcan un diálogo para alcanzar objetivos comunes. Muchas gracias por su atención.